Hermanos y amigos, que Dios le bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor el privilegio que nos permite de poder llegar allí donde usted se encuentra. Gracias a Dios porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos da libertad para hacer lo que está dentro de su gracia, para que nosotros ejecutemos cual sea la voluntad de Él para nuestras vidas. En esta mañana voy a leer una porción de la palabra. Es un texto nada más como texto de partida. Y espero que si usted tiene una Biblia a su alcance pueda leer. Y leemos en el libro de Proverbios 31, 10. Proverbios 31, 10. La palabra del Señor dice: mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El proverbista Salomón pudo escribir en este espacio algo sobre aquellas mujeres que son virtuosas y que ponen su vida en la mano de Dios para servir. En esta mañana tenemos el tema: la vida de 3 mujeres virtuosas. Por supuesto que hay más mujeres en la Biblia que pudiéramos hablar de ellas, que algunas incluso son desconocidas por algunos lectores de la palabra, pero que está allí su nombre escrita como mujeres de valor, mujeres que valieron la pena que su nombre fuera escrito en este libro. En primer lugar, quiero hablar de estas 3 mujeres. Una de ellas que era gobernadora, otra mujer que era una ramera y la tercera una ama de casa. De diferentes estratos sociales, Dios llama a personas para que le sirvan. Nadie viene al Señor que Dios no tenga un propósito para su vida. Así que en esta mañana, este mensaje es exclusivamente para las madres. Tenemos entonces, puedes pensar en esta hora, que ya no va a aparecer otra Biblia para que aparezca allí su nombre. Pero eso no le debe preocupar. Debe sentirse alegre porque su nombre está escrito en el libro de la vida. En primer lugar, vamos a hablar de la mujer gobernadora y me refiero a Débora. En el capítulo 6 del libro de Jueces encontramos el desarrollo de la vida de esta mujer. Al leer la biografía de ella, encontramos que no solo era fiel a su esposa, sino también cuidó de sus hijos y que Dios le escogió para que fuera juez sobre la nación de Israel. Siempre el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando ellos se sentían oprimidos, clamaban a Dios. Y en esta oportunidad, quiero decir, siempre Dios les levantaba a un varón para que fuera juez sobre ellos. Pero en esta oportunidad no fue un hombre a quien levantó Dios, sino que fue a una mujer. Lo que nosotros podemos ver a través de la palabra, que para Dios no hay acepción de persona. Mujeres capaces que pueden salir en victoria o pueden salir avante, no por un orgullo vano, sino cuando se entregan en las manos de Dios.
porque vale la pena mencionar la vida de esta mujer. No solamente dirigía a una nación, sino también que dirigía a su familia. Porque es vergonzoso hablar lo que no hacemos, de querer inculcar en la vida de los que nos oyen cosas que nosotros no hacemos con nuestra familia. Pero esta mujer, a ser elegida por Dios, el propósito fue que no solamente diera testimonio como una mujer que manejaba a su familia en una forma maravillosa para dar testimonio de que era hija de Dios. Siempre cuando hacía lo malo el pueblo de Israel, clamaban. Y quiero decirle que cuando murió Ahod, después de 20 años que fue juez sobre la nación de Israel, los filisteos venían para oprimir al pueblo de Israel, y Dios siempre le levantó a alguien para que le dijera. Y digo, una de las virtudes de esta mujer, no solo que amaba a su familia, sino también que amaba a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, debemos de tener la convicción, lo que la palabra de Dios nos enseña, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que han sido llamados con un propósito para servirle al Señor. Esta mujer se destacaba en la fe. Era una mujer que mantenía su fe genuina en Dios. Y cuando nosotros mantenemos esa fe en el Dios Todopoderoso, entonces tengamos la seguridad de que Dios no deshonra nuestra fe, porque la palabra del Señor dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente esta mujer mantenía fe, sino que era una mujer llena de sabiduría. Era una mujer sabia, una mujer que daba ejemplo en su hogar. ¿Cuántas mujeres destruyeron a su hogar porque no se pudieron sujetar a la autoridad de su esposo? Y les digo en esta mañana, en el nombre del Señor, bendita aquella mujer que toma el timón para guiar a su familia al acercamiento y al servicio de Dios. Porque la palabra de Dios enseña que ella llamó a un hombre valiente también llamado Barak. Pero Barak no era del mismo peso de la fe de Débora. Él pensaba que al enfrentarse al enemigo, que ellos iban a ser derrotados. Pero qué bueno cuando mantenemos la confianza en Dios. Débora le hace una mención a este hombre que le dice que obedeciera a Dios. Pero lamentablemente, en cosas pequeñas, nosotros desobedecemos a Dios. Me he dado cuenta de mujeres que mantuvieron su integridad aún ante las amenazas de los adversarios, incluso a veces de sus propios esposos, que no les dejan trabajar, que siempre están poniendo pretextos, que el tiempo es peligroso, que te va a pasar algo, que esto y el otro. Oiga bien, por favor, en esta mañana. Si usted camina y es tomado o tomada de la mano de Dios, debe caminar con la certeza que pueden caer a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero a usted no llegarán. Y eso viene a mi mente de una mujer que yo conocí allá en la costa, en el departamento de Huachapán. Ella estaba casada con un hombre que no era cristiano,
Pero ella, aun cuando su esposo la maltrataba, pues es cristiana. Ella no dejó de asistir a su servicio a Dios. Siempre trabajó con ese esmero, con esa dedicación, con esa entrega, que son pocas mujeres las que han quedado de ese calibre. Cada vez que esta mujer iba a hacer ayunos, cuando ella regresaba, el hombre la castigaba, le golpeaba. Y así vivió una vida por mucho tiempo guardando silencio. Porque una de las cosas que debe de saber la mujer sabia y prudente, que aun cuando esté pasando momentos difíciles, nunca debe de hablar en mal de su esposo. Nunca debe de contar intimidades de su esposo. El que habla de su esposo desnuda el cuerpo de su familia. Así es que, mujeres que están escuchando esta palabra, mantengan su integridad a Dios. Respeten a su marido. Porque un día cuando ellos acepten a Cristo, ellos mismos van a dar testimonio de la mujer que Dios les dio y que ellos no habían estimado hasta que vinieron al conocimiento de la gracia de Dios. Esta mujer que les cuento vivió un martirio durante muchos años, pero una vez que ella estaba en un ayuno, ella no le contaba a nadie, solo platicaba con Dios. Dios sabía la amargura que ella tenía por esta situación, pero ella no se apartaba de Dios. Y una mañana, cuando llegó a un ayuno, cuando están en plena oración, se acercó una anciana para decirle: hija, este va a ser el último día que tu esposo te castiga, porque cuando te golpee la última vez, en ese momento va a caer porque se va a morir ahora. Bueno, la hermana no estaba contenta ni estaba apresurada para llegar a su casa para que su marido se muriera, sino que terminó el ayuno. Y cuando llegó a su casa, el esposo siempre agarraba la vaina del machete para castigarla. Y en esta oportunidad, cuando agarró la vaina del machete, ella tenía la costumbre que se arrodillaba para que el marido la golpeara. Y antes de arrodillarse le dijo ella a su marido: te traigo una razón de parte de Dios, que es la última vez que me vas a castigar, porque cuando me golpees con la vaina la última vez, en ese momento te vas a morir. Este mensaje impactó en el corazón de este hombre y llegó temor a su corazón y le dijo: fíjate que hoy no tengo ganas de castigarte. Guardó la vaina, guardó el machete y nunca más volvió a alzar su mano contra su mujer. A los pocos días el hombre aceptó a Cristo. Y él mismo dio testimonio de la razón que había recibido de Dios. Mujeres que son capaces de guardar cualquier estado de sufrimiento por no defraudar la palabra de Dios, guardan silencio. Pero quiero decirle que en este caso, al hablar de esta gobernadora, ella no solo tenía autoridad delegada de parte de Dios para su pueblo, sino también tenía una sumisión delegada de parte de Dios para con su esposo y para con su familia. Es cierto que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor, pero Dios delegó al hombre que sería autoridad sobre su esposa y su esposa estaría sujeta a la autoridad de su marido. Pero eso no quiere decir para golpearla, sino para dirigirle en el camino del bien. Y dice aquí la palabra de Dios, que Dios entregó a Sísara y a su ejército en manos de Barak,
porque Dios cumple lo que promete, y de esta manera una mujer sabia que ejercía un dominio de parte de Dios, quedó escrito su nombre en la Biblia como una mujer virtuosa, como una mujer capaz de obedecer la palabra de Dios. Así que, hermanas, estén donde estén como estén, no se olviden que Dios les ha delegado una tarea, no solo de cuidar a su esposo, sino también edificar la vida de sus hijos, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, mujeres, no debía de ser un día de la madre, sino que todo el tiempo debería de ser día de la madre, porque es la mujer que se levanta primero y se acuesta por último. Es la mujer que hace más trabajo que el esposo. Ella es la doctora de la familia. Ella es la psicóloga de la familia. Ella es la ama de casa de la familia. Ella es la niñera de la familia. Ella es el motorista de la familia. Ella es la que hace mandados en la familia. Oiga bien, eso sucede cuando la mujer es virtuosa de parte de Dios. En segundo lugar, quiero hablarle de una mujer ramera, de una mujer prostituta que se encontraba en la ciudad de Jericó. Allí vivía ella. Había vivido su vida en una forma desperdiciada. Nadie había hecho provecho, como digo, nadie le había dado valor a la vida de esta mujer. Puede ser que los hombres llegaban allí solamente para satisfacer un deseo carnal, pero nadie había hecho aprecio de ella. Pero quiero decirle en esta mañana, allá arriba está el Dios Todopoderoso, y cuando vio a esta mujer el Señor, Él dijo: esta mujer me va a servir, porque cuando las espías que mandó Josué a Jericó, dice la palabra de Dios que se refugiaron en la casa de esta mujer de mala reputación. Allí estuvieron, escucharon los comentarios de las personas de esa ciudad, porque el propósito de enviar esos espías era para saber cuál era la condición de la ciudad, cuál era el ánimo que tenían las personas que estaban allí para enfrentarse al enemigo que les acechaba, que en esta oportunidad era el pueblo de Israel. Pero la gente que estaba del otro lado de los muros estaba temblando, porque se habían dado cuenta cómo Israel había destruido a los pueblos por donde pasaban. Ellos estaban esperando también el momento que el pueblo de Israel iba a atacarles a ellos. Estaban temblando. Dice que un temor había abrazado a todos los habitantes de ese lugar. Los hombres estos se quedaron ahí. Entonces le dijeron al rey que en casa de Rahab la ramera, allí estaban los dos espías que habían llegado a Jericó y que habían entrado por la puerta principal para ver la condición de ellos. Y el rey mandó a la casa de esta mujer ramera. Ella no tenía más que su familia, a su papá y a su mamá. No tenía más, no tenía hijos, no tenía hermanos ahí. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegaron los guardias, ella había escondido a los dos espías entre unos trozos de tela. Así es que cuando los guardias llegaron para buscar
a estos hebreos. Ella dijo: estuvieron ciertamente acá, pero se fueron, salieron de acá, y yo no sé hacia dónde se fueron. Los guardias salieron de ese lugar, y cuando los guardias salieron, que se han ido, salieron los 2 espías de donde estaban escondidos. Esta mujer era una mujer prudente, que guardaba su lengua, porque quería guardar su alma. Porque así dice la palabra de Dios, que el que calma su lengua tiene segura que su alma está tranquila. Pero aquel que usa la lengua para mal, indudablemente le va mal. Por eso dice el escritor sagrado: el que guarda su alma, el que guarda su lengua, guarda su alma. Así que no se ponga a hablar nada que no le convenga. Edifique en su familia y en sus hijos personas que hablen la verdad, personas que sean sujetas a la autoridad de la familia. Porque cuando eso suceda, entonces Dios va a hacer un gran nombre de su nombre y será una mujer alabada por todas las personas que le conozcan. Dice que Rahab la ramera creyó a Dios, porque cuando creemos a Dios hacemos pacto con Dios. Y esta mujer hizo un pacto con estos espías. Ella les dijo que ella no iba a declarar que ellos habían estado ahí, y que también cuando ellos llegaran a Jericó, que reservaran su vida y la vida de su familia, porque ese era el trato que ella ganaba para no morir como los otros habitantes de Jericó. Los espías le dijeron a esta mujer: si mantienes este pacto, si guardas este trato, entonces nosotros también vamos a guardar ese trato. Y dice que la mujer hizo un convenio con ellos. Los hombres le dijeron: saca un pedazo de tela roja sobre tu ventana, para que cuando nosotros vengamos, vamos a saber dónde estás ubicada. Y luego unieron lazos para que ellos se bajaran, y bajaron al lado del muro. No cuento toda la historia, solo que llegaron a un vado y allí se escondieron, hasta que regresaron los guardias que les habían ido a buscar y no les encontraron. Cuando Josué y los espías que habían llegado a ese lugar hicieron la toma de Jericó, en la orilla del muro estaba ese pedazo de tela roja, como la señal del pacto que habían hecho con ellos y esta mujer de mala reputación. Y sabe una cosa, ahí estaba la familia de ella, ahí estaban sus hermanos y sus padres, no había más personas. Esa tela teñida de rojo está simbolizando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque más tarde el apóstol San Pablo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esto fue lo que esta mujer ramera hizo. Puso esa seña de color rojo, no solo para salvarse ella, sino también para salvar a su familia. Podemos pensar, ¿qué ganó la mujer? Bueno, ganó no ser destruida por los israelitas. Y una cosa que podemos ver ahí maravillosamente, que ella se casó o fue añadida al pueblo de Dios. Fue tomada en cuenta
entre el pueblo escogido de Dios. Y dice la palabra de Dios que se casó con un hombre llamado Salmón. Este Salmón se casó con ella y de esa unión nació un hombre llamado Obed, que más tarde vamos a hablar de Obed. Pero quiero decirle, no importa a las personas que están escuchando en esta mañana, no importa qué clase de vida haya llevado hasta este momento. Mujeres que han tenido que vender su cuerpo para sostener a sus hijos. Mujeres que han tenido que vender su cuerpo para sacar avante en una carrera académica a sus hijos y que luego sus hijos las abandonaron. Pero yo les digo en esta mañana, hay una oportunidad en el pueblo de Dios. Dios no hace acepción de personas. Él llama a personas de diferentes extractos sociales porque Dios quiere salvar a la humanidad y quiere dar testimonio que eres un Dios de toda la humanidad y que se deleite en ayudar a aquellos que no tienen futuro. Cuando yo comencé a ser cristiano, era amigo de unas mujeres que eran prostitutas. Y una vez que yo pasaba, como a los 15 días, pasé por donde ellas estaban. Y me preguntaron, ¿por qué no has venido acá? Y yo les dije, pues, no me queda lugar, acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y ellas me dijeron que cómo se siente. Yo les conté la realidad de las cosas, porque como aquel himno dice, yo soy feliz en Él. Cuando yo acepté a Cristo, encontré la felicidad de mi alma. Y yo les dije, he cambiado. Y una de ellas me dijo, si ya no tenés aquella cara pésima de amargura, ahora te ves diferente. Ya no sos el mismo aquel enojado, ¿cómo has cambiado? Y yo les dije a ella en esa oportunidad, ¿por qué no me acompañan a la iglesia? Se fueron a cambiar y nos fuimos a la iglesia. Y yo quiero decirle que esa noche, cuando el hermano pastor terminó de predicar, estas dos mujeres rameras habían aceptado a Cristo como su Salvador personal. Una de ellas habló conmigo y me dijo, yo voy a regresar a mi casa y voy a cambiar de vida totalmente. La otra no tenía a dónde llegar. Pero quiero decirle que la adoptaron como hija de crianza, siendo una mujer vieja ya. Siendo una mujer vieja. Los pastores no tenían hijo, pero ellos la adoptaron como hija adoptada. Ella creció y creyó allí. Allí estuvo por mucho tiempo. Y quiero decirle que después de ser una mujer completamente arruinada, completamente perdida, llegó a ser maestra de las señoritas de la iglesia. Cuando nosotros salimos de ese lugar, ella tomó el lugar para ser maestra de señorita. Y yo le digo, no importa nuestro pasado. A Dios lo que le interesa es nuestro presente y nuestro futuro, porque nuestro futuro descansa en las manos de Dios. Y quiero decirle que esta mujer fue llena de fe. Dios le atribuyó muchos frutos del Espíritu. Tenía interpretación de lengua. Tenía don de sanidad. Dios la coronó de bendiciones porque ella testificó que el Dios Todopoderoso había cambiado su vida. Así como cambió la vida de Rahab, también cambió la vida de esta mujer y puede cambiar su vida en esta mañana. Porque quiero decirle, puede ser que estemos en una familia, pero que no seamos felices, que estemos anhelando cosas que a Dios no le agradan. Le digo en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es bueno volverse a Dios. Este día maravilloso de Día de las Madres, que le quede como un recuerdo que usted se encontró con ese Dios que cambia vida, con ese Dios que bendice, con ese Dios que da herencias buenas para que disfrutemos de una vida llena de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y de la última mujer que quiero hablar
es de la ama de casa. Posiblemente nosotros no le demos valor a una mujer ama de casa, pero Dios le da valor a lo que nosotros desvalorizamos. Dios da valor a esta clase de mujeres. Y yo quiero referirme en esta hora a esta ama de casa tan leal. Me refiero a Ruth la Moabita. Recuerden ustedes, los que son lectores de la Biblia, que así como ahora la gente emigra hacia los Estados Unidos, en aquella oportunidad había escasez de comida en Israel y Ruth, su esposo y 2 hijos emigraron para la tierra de Moab. Cuando llegaron allá, ellos se casaron con 2 moabitas. Y quiero decirle que la palabra de Dios nos dice que vivieron un tiempo con ellas, pero luego ellos murieron. Lo que da a entender que no solo murieron los esposos de los hijos de Noemí, sino también murió el esposo de Noemí. Quedaron desamparadas aquellas 3 mujeres. Y en cierta oportunidad, no dice la Biblia cuánto tiempo vivió ahí Noemí sola. Pero algunas veces nosotros nos ponemos a pensar, es que Noemí no hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué no buscó a Dios antes de partir a la tierra de Moab? No se hubiera muerto su esposo ni sus hijos. Como que pareciera que le faltó la fe para pasar los años de escasez en Israel. Pero sabe una cosa, al leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que cada persona hace lo que Dios quiere. Dios tenía un propósito especial a enviar a estos misioneros a ese lugar. Y ganaron a una sola mujer llamada Ruth. Porque esta mujer llamada Ruth estaba en los planes de Dios, que serviría como un eslabón, de donde más tarde vendría nuestro divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Noemí tomó la decisión de volver a su tierra, no solo porque quería, podemos pensar, que no solo porque quería llegar a su lugar. Algunas veces hemos pensado que lo que ella quería era deshacerse de sus nueras, pero yo les digo en esta mañana, estas mujeres amaban a su suegra amaba a estas mujeres, no era aquellas suegras cáscara de quina, no, eran suegras que amaban a sus nueras. Y dice la palabra de Dios que ella les animó para que rehacieran su vida. Ella les dijo que volvieran a casarse, que estaban solteras, que estaban bonitas y que tenían un futuro hacia adelante. Y dice la palabra de Dios que le replicó diciendo, yo ya estoy vieja para tener marido. Y si tuviera marido, deberían de esperar mucho tiempo para esperar a mi hijo que naciera. Porque la costumbre era que cuando una mujer quedaba viuda se la pasaban al hijo que seguía. Y Noemí ya no tenía más hijos. Entonces la decisión de Noemí fue que ella volvería a su tierra y que sus nueras se quedaran en ese lugar. Noemí les hace ver, quédense en sus costumbres, quédense con sus dioses, porque el Dios de allá era diferente al Dios de Moab. El Dios de los israelitas era un Dios que ama, era un Dios que entiende, era un Dios que ayuda en momentos difíciles de la vida. Porque quiero decirle en esta mañana, podemos pensar
que si hizo eso, ¿por qué permitió de que Noemí quedara viuda y que estas dos mujeres quedaran viudas? El propósito de Dios fue para manifestar su poder y autoridad y soberanía, que Él ama a los que le aman y le halla a los que temprano le buscan. Dice la palabra de Dios que Ruth, oiga bien, que Ruth tomó la decisión de seguir a su suegra. Parece que la idea de su suegra no había encajado en la vida de ella, porque la muchacha no le obedeció para quedarse en la tierra de Moab, sino que ella le dice de la siguiente manera, oiga bien por favor, no era Dios quien estaba en contra de ella, porque la palabra de Dios dice en el libro de Lamentaciones 3:37, que dice la palabra de Dios, que quién será aquel que diga que sucedieron cosas que Dios no mandó. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas es porque Dios lo ha mandado. Y en esta mañana, no importa el problema que usted tenga, no importa que se haya quedado sola, Dios le va a llamar en esta mañana y va a levantar de usted una familia ejemplar. Puede ser que sus hijos le hayan abandonado, pero Dios le va a dar nuevos hijos y nuevos hermanos para que inicie una nueva vida. Cuando Dios, oiga bien, cuando Dios se dio cuenta de la decisión de esta mujer, Dios premió la pureza de corazón de Ruth, pues ella le habló a su suegra con el corazón en la mano y le dijo las siguientes palabras. Dios conoce cuando nosotros le clamamos con el alma. Dios sabe cuando nosotros estamos hablando sinceramente con Él. Dios entendió que las palabras que estaba diciendo Ruth a su suegra no venían de los calcañales, no venían de los riñones ni del estómago, venían de su propio corazón. Estaba haciendo un pacto con el Dios Todopoderoso, porque en esta oportunidad Noemí está emblemizando. Era el emblema de Dios, era Dios mismo que estaba ahí platicando con esta mujer. En primer lugar le dijo, no me ruegues que te deje y me separe de ti. Pero estas palabras no estaban saliendo del diente al labio. Esta mujer estaba llorando. Sus ojos se deshacían en lágrimas porque no se quería separar de su suegra. Está llorando. No me pidas que te deje. No, por favor, llévame contigo. Era algo tremendo. Y yo le digo en esta mañana a usted, llore delante de la presencia de Dios, porque aparecerá el Señor en cualquier momento. Y dígale también llorando, no me dejes, Señor, yo quiero irme contigo. Y Dios va a conocer que usted le habla con el corazón en la mano. Y cuando Cristo venga por su iglesia, usted aparecerá entre los salvados. Alabado, alabado sea el nombre de Dios. En segundo lugar, le exclamó, porque donde quiera que fueres, iré yo. Porque donde quiera que fueres, iré yo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Donde usted camina, Dios camina con usted. Aún en la oscuridad, ahí está la sombra de Dios para guardarle. Porque Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que cumple con lo que promete. Entonces, vale la pena que pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. En segundo lugar, donde quiera que vivieres, viviré yo. Y oiga bien, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, voy a aparejar lugar. Y cuando haya aparejado lugar, voy a volver y lo voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté también ustedes estén conmigo. En otras palabras, donde yo viva,
Allí van a vivir ustedes conmigo. Esto es en el libro de San Juan 14:3. Allí vamos a estar con el Señor. Porque de nada sirve que tengamos todos los placeres del mundo. Porque algunos de nosotros, y cuando digo algunos de nosotros, algunos pastores, ya tenemos nuestra gloria aquí. Y cuando lleguemos, si es que llegáramos allá, no vamos a tener gloria. No vivimos como siervos, sino como reyes. Hermanos que viven como dictadores, ya tienen su gloria aquí. Pero si usted es esclavo de Jesucristo, tenga la convicción que allí en el cielo está su lugar. Y el lugar donde Cristo viva, también usted va a estar con Él. Y la cuarta parte dice, y las palabras inmortales que encontramos en esta decisión: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pertenecemos a un pueblo especial. Pertenecemos a un pueblo escogido. Hermano mío, si su marido, su esposo no le da el valor que usted merece, no se olvide que tiene un Padre en los cielos, que le ve como perla preciosa, que su marido puso los ojos en otra perla vana. Usted siga siendo la perla de su familia. Usted siga siendo el ejemplo de su familia. Porque muchos de nosotros los hombres desperdiciamos lo que Dios nos dio por seguir la vanagloria del mundo. Pero dice aquí la palabra, porque aquí dice la palabra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, allí moriré yo. Allí seré sepultada. Y dice la palabra de Jehová: Jehová me haga, aún añada, que solo la muerte nos hará separación entre nosotras dos. Pero yo le digo en esta mañana, Dios ha venido a hacer la unidad de la familia. Dios ha venido a hacer la unidad entre usted y Dios. Por esta razón, manténgase tomada de la mano de Dios. Camine a la par de sus hijos. No tome a sus hijos como un desagüe para quitarse las cóleras. No, Señor, ame a sus hijos. Y quiero decirle que todas las pruebas que vienen a usted como esposa es para afirmar su carácter, para de que vea a Dios que usted es una gema preciosa formada en las manos de Dios. Así que, hermanas y hermanos, y especialmente a las hermanas que están en esta mañana, que Dios les bendiga. Yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por su familia. Espero que Dios le bendiga. Y cuando pase este momento de donde no nos podemos reunir como iglesia, venga de nuevo a la iglesia, pero traiga un ánimo diferente y vea qué difícil es vivir lejos de Dios. Dios quiere bendecirle en esta mañana. Yo voy a orar por usted y dígale al Señor: quita toda arrogancia de mi vida, quita toda altanería de mi alma. Yo quiero ser humilde, Señor, yo quiero ser tu hijo, porque ningún título, ningún puesto le da, oiga bien, ningún puesto le da para que usted sea arrogante, orgulloso, orgullosa. Las cosas que vienen son para servicio de Dios. Recuerde de aquel muchacho hebreo que llegó a ser gobernador de Egipto. Él no se enojó contra a sus hermanos, ni los trató con orgullo, sino los trató con benevolencia y con misericordia. Y cuando hacemos nosotros eso, nos parecemos a Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Yo voy a orar por ustedes. Inclinen su rostro, y si hay familias que están unidas, abrace a su madre, abrace a su padre y dígale: Señor, cuida de nuestra familia. Gracias por la mujer virtuosa que nos has dado como madre. Como estas 3 mujeres virtuosas, también usted sea virtuosa en el seno de su hogar. Padre bendito de gloria, en esta mañana, Dios mío, te doy gracias. Gracias por aquellas madres que tienen una familia, por aquellas madres que tienen un hogar.
por aquellas madres que tienen quien les respalde, por aquellas madres que tienen un techo donde descansar, bendícele. Pero también, soberano Señor, pongo en tus manos aquellas madres que no tienen un lugar seguro, que tienen, Señor, que hacer cosas indebidas para mantener a su familia. Dales la oportunidad, soberano Señor, que te conozcan, para que su vida cambie, porque tú haces nuevas todas las cosas, porque tú edificas vidas nuevas solo sobre los escombros de desperdicio. Tú levantas vidas nuevas, y de eso somos ejemplo muchos nosotros, que nos tomaste de donde nada valíamos. Pero en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a toda la familia, bendigo a todas las mujeres, en el nombre poderoso de Jesús. Esté donde esté, si es una profesional, grite y alaba a Dios y dígale: Señor, me has colocado en el lugar que yo necesitaba para servirte. Si trabaja en una cocina, en el mercado, alabe al Señor, porque Dios la ha colocado en ese lugar para que dé testimonio que usted es una mujer también virtuosa, que ama y respeta a su familia. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Saludo a las siguientes personas. Hermana Sonia Hernández, Dios le bendiga. Hermana Sonia Pérez. Hermana Gloria Chávez. Hermana Yesenia García. Ana García. Mari de Hernández. Mari de Reyes. Tita de Sandoval. Claudia Alvarenga. Damaris Arevalo. Yesenia Sánchez. Ana Abigail. Ana Gloria. Verónica Parada. Mari de Salgado. Verónica Cano. Cristina Reyes. Araceli Carranza. Hermana Yanira. Blanca Cartagena. Abigail Hernández. Ingrid Meléndez. Angelita de Arevalo. Y a todas las madres que nos ven, saludo hasta Maryland. Saludo a la esposa de Haroldo, también a Elizabeth Sorto, familia Estrada, hermano José Hernández, Camila Fernanda, Elizabeth Cáceres y Carmen Jiménez. Que Dios les bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes, también hasta San Francisco. Pati, que Dios te bendiga. En California, en Los Ángeles, Ana Gloria, a Anita Ventura, Dios le bendiga. En Canadá, a hermana Miriam, Dios le bendiga, hermana Miriam. Allá tan lejos de nosotros, hermana Tita Munguía y a Xiomara Munguía, que Dios les bendiga, que aun cuando están lejos, están con nosotros en esta mañana, y las consagramos, las dedicamos con bendición especial para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.